diezmo y nuestras ofrendas. Bendice, Padre, al dador alegre. Bendice, Señor, las manos que dieron y las que no dieron. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Oscar Escobar. Bienvenidos a la transmisión en vivo. Bienvenidos a la transmisión en vivo del Centro Apostólico y Profético Cristo está Vivo, desde el estado de Boston, Massachusetts. Síguenos en todas las plataformas de internet. Ahora quédate en sintonía de una palabra que cambiará y transformará tu vida. Con nuestro pastor y profeta Oscar Escobar. Oscar Escobar. Bienvenidos a la transmisión en vivo. Bienvenidos a la transmisión en vivo del Centro Apostólico y Profético Cristo está Vivo, desde el estado de Boston, Massachusetts. Síguenos en todas las plataformas de internet. Ahora quédate en sintonía. Bendición para su vida. Amén. Quiero que se ponga de pie, por favor, en esta mañana. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 25 del libro de Génesis. Capítulo 25 del libro de Génesis. Y quiero que vayamos al verso 19. Capítulo 25, verso 19 del libro de Génesis. Y ahí vamos a desarrollar el mensaje. Amén, en esta preciosa mañana. Cuando usted lo tenga, me lo confirma, por favor, con un amén fuerte si lo tiene. 1, 2, 3, los que lo tienen. Dice la palabra del Señor en el Génesis capítulo 25, verso 19. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y dice el verso 21, dice: y oró Isaac a Jehová, o a Dios, por su mujer que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Los hijos luchaban dentro de ella. Diga conmigo: los hijos luchaban dentro de ella. Pero dígalo como que desayunó. Diga: los hijos luchaban dentro de ella. Y digo: si es así, ¿para qué vivo yo?, preguntó Rebeca, y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor, que dice, servirá al menor. Y dice: cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el carcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz, y crecieron los niños. Diga conmigo: y crecieron los niños. Y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto. Diga conmigo: varón quieto, que habitaba en tiendas. Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Levanta su mano derecha, vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que sea todo de ti, nada de mí. Te entrego la legalidad sobre mi vida, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, mente y corazón. Y te pido que esta palabra, Señor amado, pueda hablarnos en este precioso día, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Siéntese en esa bendición. ¿Están listos en esta mañana? Gloria a Jesús. Hoy quiero predicar o enseñar acerca de algo que yo he titulado nivel de impacto. Diga conmigo: yo fui creado, pero dígalo todo, diga conmigo: yo fui creado para impactar a alguien. Ahora dígale a su vecino: tú fuiste creado para impactar a alguien. Escúcheme,
Una de las cosas que constantemente vamos a encontrar en la Escritura es que Dios es un Dios que trabajó, escúcheme, de una forma pero muy estratégica en el propósito de cada uno de sus hijos. Amén. Usted tiene que entender que una cosa es lo que te ha dado forma en la tierra y otra cosa es con la esencia con la que Dios te diseñó en la eternidad. ¿Alguien me está entendiendo acá? Quiero que me ponga mucha atención lo que le voy a enseñar en esta mañana, porque si usted lo agarra, escúchame, en esta mañana se van a acabar los problemas de identidad y se van a acabar los problemas en relación, escúcheme, a cómo me visualizo yo mismo. Cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros podemos darnos cuenta acá en este episodio del capítulo 25 del libro de Génesis. Aparece un hombre llamado Isaac, que es la descendencia del padre de la fe, o sea, su hijo, gloria a Jesucristo. Y ya vemos de que Isaac obviamente tiene una esposa y su esposa se llama Rebeca. Y cuando esta mujer que se llamaba Rebeca, gloria al Señor, muchas veces, aleluya, el diablo va a tratar de introducir diseños generacionales para tratar de paralizar la manifestación de la esencia interna que está dentro de ti. Hay una esencia que Dios depositó no cuando usted estaba en el vientre de su madre. Dios la depositó desde antes de que usted estuviera en el vientre de su madre. O sea que si usted está aquí, usted es quien es desde antes, escúcheme, incluso de que su papá y su mamá se conocieran. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo no entiendo esto, una de las complejidades, escúcheme, del evangelio es de que el evangelio te enseña, te capacita, te instruye para que tú camines en tu verdadera naturaleza o en tu verdadera identidad. Y cuando me refiero a identidad, no es la green card que usted tiene, ni es el pasaporte americano que usted tiene, ni es el pasaporte dominicano o de cualquier país que usted tenga. Esa es una identidad terrenal. Pero usted y yo poseemos una identidad divina. Poseemos una identidad. La Biblia dice en Filipenses 3 que no pongamos la mirada en las cosas de abajo, sino que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, de donde está nuestra ciudadanía y de donde esperamos a nuestro Salvador. O sea que en el momento, escúcheme, en el momento de que usted recibió a Jesús como su Señor y su Salvador, su identidad divina se activó sobre la tierra. Ahora la Biblia dice que usted está en la tierra, pero que usted no pertenece a ella. Entonces aquí vemos, escúcheme, cómo Satanás trató de atacar una descendencia generacional con esterilidad. ¿Y por qué Satanás trató la forma de paralizar a estas mujeres por medio de la esterilidad? Escúcheme, porque el diablo sabe que aún usted antes de nacer, sin él conocerlo, él sabía que usted es peligroso o que usted es peligrosa. Y entonces el diablo dijo: yo no voy a correr riesgo, aunque yo no sé quién es el portador del propósito, yo voy a traer esa maldición de esterilidad, porque no voy a correr el riesgo de que me nazca el que me va a hacer la guerra. ¿Alguien puede decir gloria a Dios aquí? Entonces escúcheme, ¿qué pasa? A Isaac no le costó romper la esterilidad de su esposa. A Abraham sí. Y Abraham se dio cuenta que romper la esterilidad de Sara era tan fácil que cuando descendió a Egipto, dice la Biblia que vino una gran hambre y él soltó el altar de Betel y se fue para Egipto. Y entonces le dijo a Sara: no les vayas a decir que eres mi esposa porque me van a matar. Mejor diles que eres mi hermana. Cuando ellos llegan allá, la Biblia dice que Dios tuvo que hablarle en sueños al faraón y le dijo: no toques a esa mujer porque esa es mujer de profeta.
Y entonces viene Abimelech y le dice a Abraham: ¿por qué me engañaste? ¿Por qué me dijiste que Sarai era tu hermana? Y entonces le viene Abraham y le responde: porque pensé que no había temor de Dios en este lugar. Pero escúcheme, ¿sabe qué era lo que había pasado? Que la esterilidad que portaba Sara, escúcheme, se había proliferado en todas las mujeres de Egipto. Entonces viene Faraón y le dice: tú vas a tener que hacer algo, porque nomás llegaron ustedes aquí, a todas las mujeres se les cerró la matriz. Esto también, abriendo un paréntesis, usted tiene que tener cuidado, porque ese es como el odio. El odio o la tristeza o la incertidumbre es como cuando usted agarra una manzana podrida y la mete en un montón de manzanas buenas. ¿Qué va a pasar? ¿Va a terminar qué? Pudriendo las demás. Entonces Sara, que estaba estéril, contaminó y proliferó la esterilidad en las egipcias. Y le dice Faraón a Abraham: tú vas a tener que hacer algo para quitarme esto a mí encima y a mi pueblo. Y entonces lo único que hizo Abraham fue orar. Y dice que las matrices de las egipcias se abrieron. Lo único que tenía que haber hecho Abraham por Sarai era orar por ella. ¿Dónde están los esposos aquí? Cuando usted ve algo en su esposa y que digo: ay, es que no aguanto ese genio de mi esposa, no discuta, mejor ore por ella. Es su responsabilidad, porque usted es la cabeza. Entonces, cuando Abraham ora por las mujeres de Egipto, la matriz de ellas se abrió, incluyendo la de Sara. Hay cosas que Abraham le dio tantas vueltas a la esterilidad. En esa bajada de Egipto, escúcheme, ahí pasó recogiendo su paquete y ahí pasó recogiendo a Agar. La ironía más grande es orar por gente que recibe su milagro, su bendición, pero yo no oro ni por mí mismo ni por los míos. ¿Cuántos están aquí? Yo no sé por qué usted se queda callado si usted es de los que ora por usted mismo. Digo yo. Ahora, fíjese una cosa acá. ¿Qué pasa? Viene Rebeca, queda embarazada, pero cuando queda embarazada de gemelos. Y entonces algo empieza a suceder en el vientre de Rebeca. Dice que las dos criaturas empezaron a luchar en el vientre. Si de por sí, solamente teniendo uno que se esté moviendo en el vientre, por lo menos nosotros los hombres no hemos experimentado eso, pero las mujeres, cuando ya llega una etapa donde la criatura se empieza a mover dentro del vientre, es incómodo. Que se está moviendo, no digamos dos, que están dentro del vientre y están luchando los dos adentro. Entonces Rebeca viene y viene a consultar, a orarle a Dios y le dice: Señor, si esto va a ser así, ¿para qué quiero yo esto? Entonces Dios le dice: mira, tranquilízate, porque esto está pasando por una razón. Lo que está pasando es que dentro de ti hay dos naciones. Diga conmigo: hay dos naciones. Dios nunca a una persona la ve como un individuo, siempre lo ve como una nación. Porque dentro de nosotros, escúchame, jamás pensó que de usted iban a salir hijos, de que usted iban a salir nietos, de que usted iban a salir bisnietos, de que usted iban a salir tataranietos, y que su gen se iba a unir con otra mujer e iba a salir una descendencia. Pero es que hay unas familias grandísimas. Porque de uno puede salir muchos. Ahora, ¿qué le pasa? Le dice: hay dos naciones dentro de ti. Y entonces Dios le da una palabra y le dice: un pueblo va a ser más fuerte que el otro. Y después le dice: y el mayor servirá al menor. Hay dos palabras que Dios le dice a Rebeca que iban a pasar con estas dos criaturas que estaban ahí. Llegó el momento en que nacieron, y cuando nacieron, gloria sea el nombre de Jesús, empieza un proceso de deformación. Diga conmigo: un proceso de deformación. Porque una de las características que tiene el sistema del mundo es de que el diablo tiene demasiados recursos, escúcheme, para corromper la orientación
personal, incluso sexual de mucha gente. Tiene una cantidad de recursos, gloria sea el nombre del Señor, para poder corromper la naturaleza de un ser humano. Si usted le pregunta a un niño qué quiere ser cuando sea grande, jamás le va a decir que quiere ser un ladrón. Jamás le va a decir que quiere ser el narcotraficante más grande de Estados Unidos. Algunos de ellos te van a decir: quiero ser bombero, quiero ser doctor, quiero ser policía. No, ninguno de ellos, al menos que no tenga el ejemplo correcto. Pero ¿qué pasa? Cuando somos soltados en el sistema del mundo, y entonces, escúcheme, existe una ignorancia hacia el propósito de Dios, entonces el diablo empieza a dar forma o a deformar a la persona con el propósito de que no se conecte con su naturaleza o con la esencia eterna con la cual Dios lo diseñó. ¿Estamos aquí? Y entonces escúcheme qué es lo que pasa, y quiero que me ponga mucha atención a esto. Mientras usted camine sobre la tierra, usted puede venir a la iglesia, puede cantar coros, puede oír un mensaje, puede orar, puede ayunar. Pero la pregunta es si usted está teniendo el nivel de impacto sobre la tierra que Dios depositó sobre su vida. A veces, escúchame, Satanás nos va a hacer la guerra porque él sabe que tú eres un peligro para él. Y va a tratar de levantar diferentes tipos de problemas, de circunstancias, con el único fin de sacarte de circulación. Usted no crea que Satanás ataca a cualquiera. El que no sabe quién es en Dios, ese dice: ese ni lo ataco, estornudo y se cae. Pero hay otros que necesitan utilizar métodos más rudos, métodos más sofisticados para sacarte de circulación. ¿Están aquí ustedes? Y entonces hay unos que en el camino se dejan persuadir. Diga que está a su lado: no te dejes persuadir. Y entonces una mentira, fíjese, una gota de agua cayendo sobre una piedra de continuo, ¿qué le va a hacer? ¿Será que tiene fuerza el agua? ¿Verdad que no? Es la constancia. Y entonces Satanás es experto en que cuando te empieza a decir una verdad de continuo, una mentira de continuo, una mentira de continuo, entonces las personas la terminan asumiendo como una verdad. Por eso, escúchame, le voy a decir una cosa acá. Me voy a bajar aquí. No me quería bajar, pero me voy a bajar. Una de las cosas, usted puede ser quien es de acuerdo a la demanda de los demás. Por ejemplo, yo explicaba esto en la vigilia. Hay gente, hay mujeres que se visten y se arreglan de acuerdo a la demanda de alguien que le dijo: a usted le iría bien el color de este, ¿verdad? Y entonces a veces puede ser hasta tu mejor amiga: ay, ¿y a ti no te aburre ese pelo así? Yo que tú me lo pintara de rojo. Y entonces le empieza a decir: te visualizo con ese color de cabello, te mirarás hermosa, te vas a ver bonita. ¿Qué pasa? Viene aquella y, de acuerdo a la sugerencia, porque a la amiga le parece que ese color de pelo te va, entonces se lo va a hacer. Pero cuando viene la otra amiga, uy, le dice: ¿qué te hiciste en el pelo? Eso no te luce. Entonces tenemos dos tipos de personas. Una persona que te va a poner una demanda y nosotros nunca vamos a satisfacer la demanda de la gente. Hay gente que se viste de acuerdo, ¿verdad?, a lo que otros le dicen que le puede ir bien. Y entonces no podemos caminar en la vida tratando de satisfacer los deseos y las demandas de otros. ¿Me estoy explicando aquí? Hay mucha gente, incluso predicadores, escúcheme, incluso predicadores que se ven en la necesidad de imitar a otros predicadores simple y sencillamente porque lo admiran. Ay, aquí me metí en camisa. Hay predicadores que imitan a otros. Su postura, las fotos, todo el mundo. Ven uno que un predicador famoso hizo así, todo el mundo quiere hacer así ahora.
Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es de que las personas no solamente están recibiendo, escúcheme, están siendo motivados, sino que también quieren actuar como tal predicador. Y entonces, escúcheme, a veces a la gente le facilita eso. ¿Por qué? Porque es más fácil, ya que está en Facebook, no me apague ahora y no me corte. Es más fácil agarrar la predicación que alguien predicó en YouTube y después decir: Dios me habló y me dijo. Por eso, escúcheme, mientras nosotros caminemos en la tierra y no entendamos para qué Dios nos diseñó, qué fue lo que Dios depositó en nosotros, nos va a ser muy difícil impactar no solamente a los que están en nuestro entorno, sino a los que están afuera. La evidencia de que tú estás impactando a alguien se tiene que ver reflejado primero en los que tienes cerca. En los que tienes cerca, ¿cómo estás tú influenciando? ¿Estás siendo de bendición? ¿Estás teniendo una palabra de consuelo? ¿Estás manifestando el carácter de Jesús? ¿Sigo o paro? Ahora, fíjese una cosa acá. Jesús mismo, Él también corrió ese riesgo. De manera que cada vez que Jesús decía algo relevante, a Jesús siempre lo atacaban. Cuando Jesús decía: yo fui engendrado por el Espíritu Santo, entonces aparecía la gente: ¿qué engendrado por el Espíritu Santo va a ser este? Este es hijo de fornicación. Esa es la excusa que él usa para encubrir la infidelidad de su mamá María. A mí que no me venga que el Espíritu Santo lo engendró. A mí se me hace que María engañó a José, le puso los cachos y ahora dice que este es engendrado por el Espíritu Santo. Esa era la teoría que manejaban no solamente los fariseos, sino la gente que conocía. En algunas veces, escúcheme, a Jesús le dijeron: el hijo del carpintero, porque no querían de alguna manera ponerle una etiqueta que no le correspondía. Por eso usted y yo no podemos permitir, ¿están aquí ustedes todavía? Bajo ninguna circunstancia que nadie te ponga una etiqueta. Nadie te puede poner una etiqueta de lo que tú no eres. Porque esos que te ponen la etiqueta al final no tienen que ver nada en tu diseño divino. Porque fue Dios el que te creó, fue Dios el que decidió que vinieras a la tierra, fue Dios el que decidió que tú portaras un propósito, fue Dios el que te puso en la tierra con una asignación. Esa gente que a veces te va a criticar es la que menos hace. Aleluya. Entonces fíjese qué es lo que pasa. Nomás Jacob sale del vientre de su mamá y ya usted ya no ve a Jacob luchando. Diga conmigo: ya no lo vemos luchando. La Biblia lo etiqueta así como un varón quieto. La palabra hebrea para traducir quieto quiere decir un hombre pasivo, un hombre sin movimiento. Y entonces, mientras Esaú andaba por los campos con su arco, su flecha, sus armas, cazando animales para ganarse la voluntad del papá. Entonces donde el papá lo miraba, decía: ese es mi hijo. Dígame usted si en nuestras culturas no existe esto, de que aunque sean 5 o 6 hermanos, siempre el padre va a admirar a uno más que a otro. Todos son sus hijos, pero siempre hay uno como que es el más consentido, le decimos nosotros. Entonces en este caso Esaú era el consentido de Isaac. ¿Y por qué era consentido? Porque cada vez que salía a cazar un animal, hacía la comida y: papá, mire, aquí está el turqui. ¿Va? Entonces el papá decía: la gran, ese mi hijo es tremendo para la casa. Pero nunca ve diciendo algo de Jacob. Pero por el otro lado, quien amaba a Jacob era la mamá. Y eso pasa en las familias. Hay hijos que son más amados por el papá y otros hijos que son más amados por la mamá.
Y entonces cuando la mamá le llama la atención a uno, el papá saca el pecho. ¿Y qué le estás diciendo a mi hijo? Pero cuando le tocan al de mami, entonces la mamá, ¿y qué le estás diciendo tú a mi hijo? Entonces la Biblia dice que Jacob se convirtió en un varón pasivo. Ahora, ¿por qué se convirtió en un varón pasivo? En este caso, cuando Dios le habló a Rebeca, el diablo escuchó lo que Dios le dijo a Rebeca. Le dijo, dentro de tu vientre hay dos, pero de ellos dos, un pueblo, como son dos pueblos, pero uno va a ser más fuerte que el otro. Y le dijo, y el mayor va a servir al menor. O sea, que estaba profetizado que el que saliera de primero le iba a servir al que saliera de último. Ay Dios, alguien me tiene que ayudar acá. Y entonces empieza la travesía. Crecen y se empiezan a manifestar, escúcheme, se empiezan a manifestar cualidades contrarias a lo que Dios le había dicho. Jacob no tenía nada de fuerte. Y Jacob no tenía nada, gloria sea el nombre del Señor, ni siquiera la iniciativa. Va pasando el tiempo. ¿Qué pasa? Rebeca dice, el plan no se puede abortar. Y entonces le dice, ¿sabes qué? Vamos a empezar a idearnos algo. Como tú no tienes la iniciativa, le dice Rebeca, como tú no tienes la iniciativa, la voy a tomar yo. Y si hay alguna maldición que te va a caer, que me caiga a mí. Eso fue lo que le dijo Rebeca a Jacob. Y entonces fue a buscarle ahí y empezó a agarrar pieles de animales y se los puso en los brazos para que, como Isaac ya estaba ciego, entonces lo llevan y le dice Jacob, ¿quién eres? Soy Esaú, vengo a que me bendigas. Y entonces le dice el papá, lo toca y le dice, tus brazos son como los de Esaú, pero tu olor es como el de Jacob. Pero aún así viene Isaac y lo bendice. Cuando llega Esaú, le dice, padre, bendíceme. Y le dice, ¿quién eres tú? Soy yo, Esaú. Y le dijo, tu hermano se llevó toda la bendición. Y entonces le dice Esaú, ya él me ha engañado. No, señores, Jacob no había engañado a Esaú. Cuando él le dijo, Jacob estaba haciendo lentejas. Y dice que cuando llegó con hambre, Saúl le dijo, dame de esa lenteja. Le digo, dame tu primogenitura y te doy lentejas. O sea, le está diciendo, dame el primer lugar y te doy lentejas. Y viene Saúl y le dice, ¿para qué quiero yo la primogenitura? ¿De qué me sirve a mí ser el primero? Y entonces verbalmente le traspasa la primogenitura por un plato de lentejas. Y luego Esaú quería matar a Jacob, porque Jacob, impulsado por su mamá, se había tirado para él poder recibir la bendición, para que se cumpliera el plan y el propósito divino. Ahora escúchame una cosa, hasta ahí sigue siendo Jacob. Diga conmigo, hasta ahí sigue siendo Jacob. De repente Esaú lo empieza a seguir para matarlo. Y entonces Saúl le dice, donde te encuentre te mato. Y entonces empieza Jacob una travesía en el desierto. Y en el desierto le llega la información de que Saúl, su hermano, lo anda buscando para matarlo. Pero dice la Biblia que se quedó en el valle de Jadoc, en el capítulo 28 de Génesis. Él se quedó solo en ese valle. Y dice la Biblia que cuando cruzaron sus ganados, su pueblo, sus esposas, y él quedó de último, dice la Biblia que se quedó solo en un lugar. Diga conmigo, se quedó solo en un lugar. Y dice que se le apareció el ángel de Jehová. Y cuando se le apareció el ángel de Jehová, dice la Biblia que Jacob empezó a luchar. Diga conmigo, a luchar. Entonces muchas veces Dios va a tener que ponerte en algunas situaciones que no van a ser muy agradables muchas veces. Pero esas situaciones Dios las utiliza. Escúcheme acá. Dios utiliza esas situaciones para sacar en esencia lo que tú eres. Hay cosas que golpean nuestra alma, que golpean nuestro espíritu, que golpean nuestra carne. Pero Dios sabe que no se puede abortar ni se puede perder la esencia que Dios depositó dentro de ti. Usted se puede ver en un espejo y puede decir, tal vez,
decir, wow, tantos complejos que tengo, ¿va? Hay alguna gente que no está conforme con su tamaño. Por lo menos yo a veces, antes, hoy ya no, hoy ya me aferré. Antes yo me miraba en el espejo y le decía, Señor, pues Señor, ¿y por qué no me hiciste un poquito más grande? O a veces uno dice, pero ¿y por qué tendré yo la nariz así? Y se ven las orejas, ¡ah, las grandes orejas! Va. Y entonces a veces las personas nos acomplejamos, pero lo que usted ve externamente realmente no es lo que tiene importancia, porque lo que tiene importancia es lo que usted lleva por dentro. Diga que está a su lado, dígale, es por dentro que está tu verdadera naturaleza. Es por dentro. Entonces escúchame, mire qué es lo que pasa. El ángel empieza a luchar con Jacob. Y entonces dice que Jacob lo agarró del encaje del vestido. Y cuando lo agarró del encaje del vestido, el ángel movió el encaje y lo descoyuntó. Y entonces le empezó a decir, Jacob, ¿cómo te llamas? Y el ángel le decía, ¿para qué quieres saber mi nombre? Y le decía, Jacob, declárame tu nombre. Y entonces Jacob luchaba contra el ángel. Y entonces empieza a decir Jacob, si no me bendices, no te suelto. Y el ángel le decía, suéltame. Pero ese suéltame no era porque el ángel quería que lo soltara, sino quería sacar la virtud de lucha que Jacob manifestó cuando estaba en el vientre de su mamá. ¡Ay, Dios! Entonces le decía, suéltame, Jacob. No, suéltame, no, suéltame, que ya amanece. No te suelto. Y le dice, si no me bendices, no te vas. Y lo primero que le pregunta el ángel, le dice, ¿cuál es tu nombre? Jacob, le dijo, engañador, varón quieto, varón pasivo. Pues desde hoy ya no te vas a llamar más Jacob. Ya no te vas a llamar como el sistema te llama. Ya no te vas a llamar como el mundo te llama. Desde hoy te vas a llamar Israel. Y ese nombre se te es colocado porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. No dice que Jacob luchó contra Dios. Dice que luchó con Dios. Y entonces le cambian el nombre de Jacob a Israel. O sea que Dios sí sabe lo que tú tienes por dentro, porque fue Dios el que lo depositó allí. ¿Alguien está ahí? Fue Dios el que lo depositó. Por eso es de que Satanás, dice la Biblia en 2 de Corintios 4:4, dice que el príncipe de este siglo ha cegado los ojos del entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz de la maravilla del evangelio de Jesucristo, que es la imagen de Dios. Cuando usted ve a Saulo, Saulo era conocido como un perseguidor. Todo el que escuchaba el nombre de Saulo de Tarso temblaba, porque decía, ese tipo es malo, ese tipo es asesino, ese tipo agarra a los cristianos y los mete a los calabozos y los mete a las cárceles. Pero después, cuando la gente escuchaba a Pablo, decían, wow, ese es un hombre de Dios. Es un hombre que Dios usa en milagros. Es un hombre que Dios usa para ganarse a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La naturaleza en la cual nosotros caminamos sobre la tierra es importante. Por eso, escúcheme una cosa. Cuando de la Biblia podemos sacar una cantidad enorme de enseñanzas que nos van a enseñar cosas importantísimas. Cuando Jesús se lleva a sus discípulos a Cesarea de Filipo, le pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Jeremías, otros dicen que eres Elías, y otros dicen que eres más de alguno de los profetas. 4 grupos. 4 grupos con un concepto diferente de quién es Jesús. Y eso nos pasa a nosotros también. Nosotros tenemos gente en nuestro alrededor que tiene conceptos diferentes de nuestra persona. Hay gente que va a decir que tú eres un orgulloso, gente que va a decir que tú eres una buena persona, gente que te va a decir, uy, no, ese hombre es bravo,
esa mujer enojada. Y otros que van a decir, no, ese sabe ni qué es. Tiene tantas cosas que no hay cómo definirlo. Entonces, la gente tiene diferentes conceptos acerca de nosotros. Pero no importa cuántos conceptos la gente tenga de nosotros, siempre y cuando tú estés caminando, escúchame, en el concepto no según la gente, sino en el concepto según Dios. Cuando tú empiezas a manifestar tu naturaleza original, sobre la tierra, no importa lo que los demás digan, siempre y cuando usted camine. ¿Por qué cree usted que hay gente que no quiere saber nada del evangelio? ¿Por qué razón? Porque a veces nosotros decimos, yo soy un hijo de Dios, pero lo que menos demuestra son las cualidades de un hijo de Dios. Por eso es que Jesús, cuando se encontró en el capítulo 8 del verso 32 al 44, él dijo, nosotros somos hijos de Abraham. Porque Jesús les dijo, y conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Y ellos le dijeron, ¿cómo tú dices vamos a ser libres si nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie? Hijos de Abraham somos. Y Jesús le dice, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y entonces vienen ellos y le dicen, nosotros no somos como tú, nosotros no somos hijos de fornicación. Y entonces le digo, somos hijos de Dios, hijos de Abraham. Y entonces viene Jesús y le digo, si ustedes fueran hijos de Dios como lo profesan, ustedes harían las obras de ese Dios que ustedes profesan. Pero ustedes procuran matarme. ¿Cómo ustedes dicen que son hijos de Dios y me quieren matar? ¿Están aquí ustedes? Entonces Jesús les dijo, yo sí les voy a decir una cosa, ustedes tienen un papá, pero lamentablemente su papá no es Dios. Le digo, el papá de ustedes es el diablo, porque las obras de él quieren hacer. Ustedes quieren matar a mí porque yo les he hablado la verdad. Entonces escúcheme una cosa, para yo poder ir avanzando acá. Cuando Jesús les pregunta, entonces Jesús les dice, ok, está bien lo que la gente de afuera piense de mí, pero ahora lo que me interesa es quiénes ustedes dicen que yo soy. Y de los 12, miren, no hay nada más terrible que caminar en esta vida creyendo que conozco y sabiendo y creyendo saber quién es Jesús, y yo no sabiendo quién es Jesús. Voy a decirlo de nuevo. La vida espiritual de mucha gente tambalea porque a veces ellos no se han encontrado con la persona original de Jesús. Cuando tú te encuentras con Jesús, Jesús produce en nosotros, escúcheme, tal habilidad para uno poder permanecer firme. No crea que a mí no me han llegado vientos que yo digo, Señor, busca otro pastor por otra iglesia. Busca otro pastor que se quede en lugar mío. ¿Usted cree que a mí no me ha llegado ese ataque? Hermano. Pero sin embargo, me pasó como le dijo Dios a un hombre, que subieron a interceder al monte Everest, que el monte Everest es el monte más grande, más alto del mundo. Y Dios le dijo, tienen que subir hasta allá arriba con un equipo y orar allá arriba. Y entonces dice que cuando Dios le dijo eso a este hombre, Señor, ya sé qué vamos a hacer. Y le dijo, vamos a contratar un alpinista profesional, un escalador que se suba y que vaya a hacer lo que tú quieres que hagamos. Y entonces Dios le contestó al hombre, si yo hubiera querido un escalador, no te hubiera escogido a ti. ¿Saben que ustedes? Hay veces que Dios, escúcheme, Dios te escogió a ti para hacer algo que por más difícil que vea, Dios te dice algo, porque si Dios te mandó a hacerlo, Él sabe que Él va a estar contigo para que tú lo hagas. Y llegan momentos, escúchame, donde uno quisiera soltarlo todo. Mire, le voy a abrir mi corazón. Cuando yo empecé el pastorado y yo no miraba que viniera gente a la iglesia, era un problema. Porque entraba a las 4 de la mañana a trabajar, salía a las 5 de la tarde, llegaba a mi casa, dormía media hora, me levantaba a las 6 a comer y a las 6:30 ya tenía que venir, a veces día viernes, con esa trancazón desde Roxbury hasta aquí a Somerville, que a veces me hago hasta 1 hora 15 minutos. Y entonces cuando venía a la iglesia, nadie. Y entonces yo le decía a Dios, yo no creo que tú me llamaste a mí para pastorear. No creo.
Porque es que si no ya hubieran frutos. Y entonces, ¿qué pasa? Llega un día y le digo a Dios, ¿sabes qué? Yo voy a regresar a hacer lo que hacía. Yo voy a tener mi agenda, que me inviten a los lugares a predicar. Y después que terminé de predicar, solamente venía a la silla a escuchar predicar a mi papá y calabaza, cada quien para su casa. Pero un día se sienta un predicador ya mayor conmigo en una reunión de pastores que hicieron de la radio. Y me saluda y me dice, oh, tú eres el de programa de Portadores de Gloria. Sí, un placer, yo lo escucho. Y entonces empieza a hablar conmigo como que Dios le dio el discernimiento sabiendo lo que yo estaba pasando. Y entonces me dice, mira, yo he pasado tantas experiencias que incluso hubieron momentos donde yo quise dejar el pastorado y quise dejar el ministerio. Pero me dijo, sí, ¿verdad que tú fuiste evangelista primero? Sí. ¿Verdad que Dios te ha usado para sanar gente? Sí. ¿Verdad que Dios te ha usado para hablarle a gente? Sí. Pero también Dios te ha usado para echar fuera demonios y liberar gente, ¿verdad? Sí. Me dijo, allá tú si te vuelves para atrás porque todos ellos te están esperando. Entonces dije yo, ay no. ¿Por qué razón? Porque escúcheme, si yo vuelvo para atrás, si yo me tiro para atrás, el diablo me está esperando. Él solamente está esperando un resbalón. Y está esperando que mientras, haga de cuenta que nosotros cuando estamos en Cristo estamos así. El que habita bajo el abrigo del Altísimo, que dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No temeré del lazo del cazador, ni de la peste destructora, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que en medio de día destruya. La plaga no tocará tu morada. A sus ángeles mandará cerca de ti a que te guarden. Hollarás al cachorro y al león. O sea, todo eso tú lo puedes hacer mientras estés así, bajo el abrigo del Altísimo. Una vez tú te sales, ni entremos en eso, porque me salí de una cobertura de protección. Entonces dije yo, no, Señor, yo sigo aguantando. Y le dije, si tú me llamaste para pastor, alguna oveja va a aparecer haciendo meh por ahí. Y cuando entonces vine a sentir 3, 4, 5, una de mis primeras ovejas fue Rosy. Después también llegó un señor que se llamaba Alfredo y era un anciano como de 80 años y se dormía con mi sermón. Y ahí empezó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que te quiero dar a entender es de que el enemigo siempre va a tratar la manera de sacarte. Es más, te voy a decir una cosa: mientras tú estés bajo la cobertura de Dios, el diablo no te puede destruir. Mientras tú estés bajo el abrigo del Altísimo, el diablo no te puede tocar. Por importante tener nosotros, escúcheme, esa protección. Porque Juan 10 dice que el ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir. Ese es el trabajo de él. El trabajo del diablo no es bendecirte, el trabajo del diablo no es prosperarte, el trabajo del diablo no es que crezca espiritualmente. Él va a tratar de paralizar todo eso. Y sobre todo para que no te conectes con tu verdadera identidad. ¿Me explico? Hay momentos, escúcheme, donde ni siquiera tu familia va a saber lo que tú tienes por dentro. No. Ni siquiera los que tienes cerca, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus tíos, tu mamá, tu papá, tu abuelo, nadie. Cuando yo me convertí al evangelio y prediqué la primera vez, ¿sabe qué dijo mi familia? ¿Y de dónde salió ese loco de predicador? Ni mi familia daba crédito que yo pudiera ser un predicador. Entonces hay momentos, escúcheme, donde el enemigo va a usar hasta la gente que tienes de cerca para tratarte como alguien que tú no eres. Yo quiero que usted me ponga atención aquí, que aquí le voy a meter acelerador, le vamos a dar un batazo al diablo en esta mañana. Va a haber gente que no te va a tratar como tú eres.
Hay gente que Dios la diseñó para ser jefe, pero si sigues que te sigan tratando como empleado, jamás llegará a establecerte como un jefe. Alguien tiene que entender esto aquí. Y la gente a veces se deja tratar como un empleado, cuando Dios dice: yo no te llamé a ti para ser un empleado, yo te llamé a ti para que tú tengas empleado. Escúcheme, ¿sabe usted que cuando hay una relación íntima para que una mujer quede embarazada, la Biblia dice, Dios hizo esta promesa a nosotros los hijos de Dios? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Escúcheme, ¿sabe cuál fue la promesa que Dios te hizo? Dios dice: te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Estarás arriba y no estarás debajo. Prestarás y no pedirás prestado. La misma naturaleza, cuando una mujer va a quedar embarazada, el espermatozoide entra en el óvulo, pero lo que el óvulo de la mujer hace es que le corta la cola al espermatozoide. ¿Por qué? Porque solamente la cabeza del espermatozoide es suficiente para que se geste una criatura, dependiendo si es varón o si es hembra. Pero porque la Biblia misma te dice de que tú no eres cola, eres cabeza. Tienes que empezar a comportarte como tal. Posiblemente no estarás pasando la mejor situación. Usted puede agarrar un billete de $100, a estrujarlo todo, patearlo, pararse en él, pero cuando usted lo extiende, aunque está todo estrujado, no ha perdido su valor. Sigue siendo un billete de $100. Diga al que está a tu lado: los golpes no atentan contra tu valor. Entonces usted tiene que entender que usted no puede aceptar. Mire, por ejemplo, yo me acuerdo que mi abuela ponía una canción tan deprimente y yo la tenía que oír todos los días a las 6 de la mañana, porque ellos hacían venta para vender en la escuela, y entonces empezaban rancheras de mi abuela, ¿no? Y entonces había una canción que me la aprendí hasta de memoria, no porque me gustaba, sino porque a las 6 de la mañana, todos los días, la misma canción. Y entonces la canción decía: sufrir me tocó a mí en esta vida, llorar en mi destino hasta el morir. No importa que la gente me critique, si así lo quiere Dios, yo tengo que cumplir. Y ya con los años dije yo, pero qué canción más deprimente. Escuche las canciones del mundo: allí en la mesa del rincón, que me lleven la botella, la puerta negra. ¿Qué tiene que ver eso con tu propósito? Hay cosas que no las podemos recibir. Escúcheme. Dios. ¿Sabe que a veces la gente te va a tratar como tú te comportas? Entonces dice: oren por mí porque viera cómo los hombres cómo me siguen. ¿Cómo te comportas? Y los hombres: las mujeres cómo me siguen y yo soy casado. Hasta que te cierres ese botón de que dejes de estar enseñando los pelos, se va a acabar eso. La gente te va a tratar como tú te comportas. El otro, mire, me anda siguiendo. ¿Y para qué le guiñaste el ojo una vez? Usted no sabe lo que a un hombre le apachen un ojo. Es ponerle motor y ruedas. Escúcheme. Entonces, como usted se comporte, así lo van a tratar. Mire, un día yo llegué a una iglesia y yo sentado, y los jóvenes de la iglesia al pastor: ¡hey, don! Al pastor. Y yo agarré a los jóvenes y les dije: ¿cómo así que ustedes sirvándole al pastor y dentro de la iglesia? No, es que el pastor es cool, buena onda. Y agarré al pastor y le dice: no, déjelo, ellos son jovencitos, son carajitos. Y le dije: sí, carajito. Y luego cuando tú les corrijas y les llames la atención, van a pensar que es un juego y nadie te va a hacer caso. ¿Por qué cree usted que hay hijos que los papás que los hijos no le hacen caso? No, es que yo soy su amigo. Siga siendo su amigo.
De tanto que es su amigo que ya no te dice papá, sino te dice, hey, Anacleto, ¿qué ondas? No, la gente te va a tratar como tú te comportes. Dígale al que está a su lado, compórtate como es digno. Compórtate a la altura. Entonces escúcheme, Dios tiene que utilizar ciertas cosas para poder confrontar y para que tu verdadera naturaleza en Dios salga. Para que tu naturaleza, la naturaleza que Dios depositó. Escuche, deje de estarse comportando como un niño. Compórtese como hombrecito. Y usted como mujer, deje de llorar. Párese como una guerrera, párese como un guerrero, párese como un hombre de Dios, como una mujer de Dios. Confronte al diablo, levántese en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret y cumpla su propósito. Escuche, jamás acepte una derrota como la última opción. Porque escúcheme, el Dios que usted tiene y que yo tengo y que todos tenemos es poderoso para levantarnos, es poderoso para llevarnos de victoria en victoria, es poderoso para llevarnos de triunfo en triunfo. No llore por la enfermedad, créale a Dios por su sanidad, porque Él fue el que lo creó y Dios lo hizo perfecto. Crea a Dios que Dios lo hizo para que usted esté arriba, para que usted sea de bendición. Para eso Dios nos creó a nosotros. Para Jesús, escúcheme, casi voy terminando aquí. ¿Alguien tiene un gloria a Dios por ahí guardado? ¿Alguien tiene un aleluya? Diga conmigo, yo agarro esa palabra en esta mañana. Para Jesús no le fue fácil. Aún Jesús, cuando lo apresaron y ya lo llevaban ya en dirección a todos los sufrimientos que él iba a experimentar por causa de nosotros. Escúcheme una cosa. Cuando Dios te diga, Jeremías capítulo 1 verso 5 dice lo siguiente. Dice el profeta: porque vino a mí palabra de Jehová diciendo, dice la Biblia, desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, yo ya te conocía. Y entonces te santifiqué, te justifiqué y te di por profeta a las naciones. O sea, escúchame, cuando a mí alguien viene y me dice, el Señor dice que cuando estaba en el vientre de tu madre te escogió. Amén, hermano, yo sé que eso no es verdad. Yo soy profeta antes de que estuviera en el vientre de mi mamá, no cuando me metieron en el vientre. Y entonces él empieza Jeremías a decirle, Señor, yo nunca he sido de niño, yo no sé hablar. Y le digo, no digas no sé hablar, porque a todo lo que te mande irás tú. No me salgas a mí con ese cuento si yo fui el que te hice. Por eso cuando usted le dice a Dios no puedo, y Dios dice no puedes, ¿y quién fue el que te hizo? Tú te hiciste a ti mismo. Yo fui el que te hice, yo sé lo que tú eres capaz. Cuando la gente deja de creer en ti, escúchame, hay alguien más importante que sí cree en ti. Y ese alguien más importante se llama Dios. Porque Él fue el que creó, Él fue el que determinó el tiempo para que tú vinieras. 5 minutos y voy a terminar. Jesús cuando habla, escúchame una cosa, Jesús cuando habla, en el capítulo 4 del libro de Lucas, Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para sanar los quebrantados del corazón. Y usted sabe para qué Jesús vino. Pero luego Jesús dice esto: en los días de Elías, diga conmigo, en los días de Elías había muchas viudas, pero Elías no fue enviado sino a una viuda de Sarepta de Sidón. Escúchame bien lo que le voy a decir acá. Jesús está hablando de tres dimensiones donde yo fui llamado a impactar. Número 1, lugar. Diga conmigo lugar. Diga conmigo personas. Y diga conmigo tiempo. O sea, en esas 3 áreas, todo ser humano tiene una asignación. Usted podía haber nacido en el 60, pero Dios dijo no, vas a nacer en el 77, 76.
en el 80, en el 90, porque Dios, de acuerdo a tu asignación, así te establece el tiempo. ¿Están aquí ustedes? Dios te establece un tiempo. Dígale al que está a tu lado: no permitas que el diablo absorba tu tiempo. Ni tampoco pierdas tu tiempo. Le pregunto, ¿cuál es el lío más grande de un ser humano para servirle a Dios? Pregunto, ¿cuál es el lío más grande? ¿El qué? Mire, vamos a hacer esto. Ay, es que el tiempo no me da. Tengo 40 y pico de horas encima la semana de trabajo. Y entonces te voy a decir algo. En el tiempo físico, los días se van. Mañana es lunes, martes, viernes, sábado, domingo de nuevo. Y entonces la gente solamente dice: uy, cómo se está yendo de rápido el tiempo. Pero no hacen nada. Pregunto, diariamente, ¿cuántas horas? Diariamente, ¿cuánto lees la Biblia? Durante el día, ¿cómo es tu relación con Dios, que te da el aire, que te da la vida, que te da los recursos, que te da la inteligencia, que te da la sabiduría? Por eso un ateo me dijo a mí: yo no creo en Dios. No crees en Él, pero sí abusas de su aire. No creo en Dios, pero hay alguien que suple el aire. No sé quién es, pero yo uso ese aire. Si Dios no está para 30 segundos, si Dios entrara en esto, bueno, humanidad, va a haber un update en existencia de todo mundo. Así como ustedes no tienen tiempo, entonces yo he decidido que de 24 horas, 1 hora voy a cortar el aire porque no tengo tiempo. ¿A alguno no le gustó eso? No bastaría mucho, 1 minuto suficiente. Más sin embargo, el factor tiempo, escúcheme, es importante. Jesús dijo esto, escúcheme, y le voy a dar un dato importantísimo. Jesús dijo en Lucas capítulo 21, dice que en los postreros días, por causa de los escogidos, los días serían acortados. Diga conmigo: se cortó el tiempo. Ahora, ¿cómo es que se acortó el tiempo? Sabe que acaban de descubrir científicamente que han habido, del año 2000 para acá, 3 terremotos que han movido al eje de la Tierra 3 centímetros. El terremoto de Japón, el terremoto, gloria sea el nombre de Dios, de por ahí de Nueva Zelanda, y un terremoto que hubo hace poco. Escúcheme, movieron el eje 3 centímetros. Y entonces eso aceleró la rotación de la Tierra, y eso hace que hoy en promedio, como tenemos acostumbrados, vivimos 24 horas al día, pero se redujo a 16 horas por día. Búsquelo. O sea que nosotros vivimos 24, pero realmente lo que vivimos en promedio es 16 horas. Ya no podemos cambiar de 24 a 16. O sea que estamos viviendo diariamente. ¿Cuántos serían? 8 horas menos, ¿verdad? Los matemáticos, ¿dónde están? ¿De 24 a 16? ¿Cuánto? 8 horas. Lo que es un promedio de trabajo laboral diario. Porque 8 por 5 son 40. O sea que estamos viviendo 8 horas menos diariamente. Sonríe al que Dios le ama. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El factor tiempo. Dios te mandó a afectar un tiempo. Tienes que aprovechar el tiempo. Efesios 5:16 dice que no andemos como necios, andemos como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Diga conmigo: personas. Lo que tú le hables de Dios a una persona es vital. ¿Será que ya le hablaste a tu vecino que Jesús le ama? ¿Será que ya le hablaste a tu vecino que Jesús murió por él en la cruz para perdonar sus pecados? Qué silencio. ¿Será que ya le hablaste a tu compañero de trabajo? Y también el lugar
Diga conmigo lugar. 3 lugares donde Dios, Víctor, súbete, hijo. 3 lugares donde Dios te mandó a hacer un trabajo. 3 lugares donde Dios te mandó a desempeñar una labor. ¿Están aquí, hermanos, todavía? Sí. Entonces, póngase eso aquí en su mente. Todo lo que el enemigo va a querer traer a nuestras vidas es con el único propósito de que dejemos de influenciar. Pregunto aquí para terminar: ¿por qué destruyó Dios Sodoma y Gomorra? ¿Por qué la destruyó? Por el pecado. ¿Y cuál era el pecado que había en Sodoma y Gomorra? Había perversión sexual, lesbianismo, homosexualismo, todo tipo de aberraciones. Pero escúcheme, ¿sabe que Dios no destruyó Sodoma y Gomorra por el pecado? ¿Sabe por qué Dios destruyó Sodoma y Gomorra? Porque mientras estaba Abraham intercediendo, le decía: Señor, si hubieran 50 justos, tú destruirías. Le dijo Dios: por 50 justos no lo haría. Y empieza Abraham como a jugar con Dios: y si hubieran 30, tampoco lo destruiría. Y si hubieran 20, tampoco. Y si hubieran 10, tampoco la destruyo. Y si hubieran 5, tampoco la destruiría. Y si hubiera 1, por amor a ese 1, le dijo Dios, no la destruiría. Entonces, ¿sabe qué hizo Abraham? Que era ese 1, se quitó de su lugar. Y cuando se quitó de su lugar, entonces el juicio de Dios vino por el pecado. Pero si Abraham hubieran dicho: no hay 50, no hay 40, no hay 30, no hay 10, no hay 5, hay 1, y yo soy ese 1 que voy a interceder, Señor, para que tú no mates a esta gente, para que el diablo no mate. ¿Alguien está entendiendo aquí? ¿Habrá ese 1 por aquí en esta mañana? ¿Habrá ese 1 por aquí en esta mañana? Escúchame, 1, Dios dijo: ese 1 que esté ahí, yo no voy a destruir a la gente. Pero cuando Abraham se quitó, entonces empezó a caer fuego del cielo. Una vez vino una persona y me dijo: ustedes como iglesia tienen que orar. Me dijo: porque viene un juicio sobre Estados Unidos. Y le dije: ¿sabes qué? El juicio puede que venga, pero ¿sabes qué? Yo tengo una iglesia de gente que doblamos rodillas y clamamos misericordia. Y mientras haya una iglesia clamando misericordia, el diablo de Dios tendrá que detener su juicio, porque hay alguien que está clamando a Dios por misericordia. Y por eso esa influencia a veces el diablo te quiere quitar. Te quiere quitar. Tú eres ese 1. La influencia que tú ejerces es una influencia tan extraordinaria. Escúcheme, aunque tú no veas los frutos que tú quisieras. Porque el problema de uno es que uno hace y dice: pero ¿por qué si yo lo estoy haciendo? ¿Por qué pasa esto? Tranquilo. Dios tiene todo bajo control. Todo bajo control. A Dios no se le escapa un solo detalle. Uno solo, no se le escapa. Tú lo que tienes que hacer es seguir tomando tu lugar. Saber de que Dios te diseñó a ti para impactar a alguien. Escúchame, el que entiende esto, ¿tú crees que el enemigo va a estar contento? A mí me han cuestionado por esto: pastor, yo no entiendo por qué usted, cuando está aún en medio de los problemas, usted se ríe y usted chistea. Y le digo: y si me pongo bravo, las cosas no van a cambiar. Mejor prefiero seguir riéndome y seguir orando y estar seguro que el Dios que me llamó y me escogió y me puso en esta tierra está en control de todo, y tarde o temprano las cosas van a cambiar. Mantenerme firme, haciendo mi trabajo, haciendo mi labor, porque sé que si no lo hago yo, no habrá otro quien lo haga. De mi familia nadie conocía a Jesús, ni siquiera mi abuela. Y cuando yo me convertí al evangelio, le dije al Señor: yo me voy a convertir en ese
que voy a hacer que mi familia venga a tus pies. Y la primera vez que llegué a mi país, los resultados no eran lo que yo esperaba. Pero más sin embargo, yo sabía que tarde o temprano empezó a caer uno. Cayó mi hermana, la más pequeña, después mis primos, después mis tías, después mis tíos. Y entonces Dios empezó a traer a la gente hacia ellos. Y mi abuela, la que era la matriarca y era lo que ella decía, así tenía que hacerse. La primera confrontación, pasó un año sin hablarme por haberme convertido en evangélico. Y yo orando. Y cada vez que le decía: bendición mamá, no quiero hablar contigo, tú traicionaste tu religión, tú no eres mi nieto más. Y yo le decía: está bien, no soy su nieto, pero la amo, no lo olvides, Jesús la ama, cállate con ese tu Jesús. Pero al final, cuando yo llegué la última vez, la abracé y le dije, me dijo ella: qué bueno que viniste a verme, porque ya no me vas a volver a ver. Le dije: claro que la puedo volver a ver. ¿Y cómo? Me dijo: eso es imposible. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y me dijo: ¿qué significa eso? Significa que el día que usted le abra su corazón a Dios y le entregue su vida a Jesús, si usted se va primero, usted se va a descansar y solamente me espera. Y la veo allá. 15 minutos antes de morir, dijo: mándeme a traer un pastor. Y la familia, y doña María Cristina Morga, la religiosa, la que presta el Cristo para los velorios, la que tiene el cuadro de la Virgen del Purgatorio, llamando a un pastor. Pastor, ¿para qué? Para entregarle su vida a Jesús. ¿Y sabe cuáles fueron sus últimas palabras? Dijeron: quiero recibir a Jesús porque quiero volver a ver a mi nieto. Una palabra, una palabra es suficiente para que tú puedas convertirte en alguien relevante. No le tengas miedo al diablo. ¿Sabe por qué no le tienes que tener miedo al diablo? Porque el Dios que te defiende es más grande que él. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor en esta mañana. Levante su mano allá al cielo y empiece a decirle a Dios: Señor, yo quiero ser lo que tú dices que yo soy. Dígaselo ahí en sus propias palabras. Dígale: Señor, ayúdame a ser. Ayúdame a ser la persona que tú quieres que yo sea. Ayúdame a cumplir con mi llamado, con mi asignación sobre la tierra. Ya no quiero caminar más bajo los conceptos de este mundo, lo que la gente dice de mí. Yo quiero caminar bajo lo que tú dices. Y dígale: quiero, Señor amado, impactar mi tiempo. Quiero impactar la gente que tú me mandaste impactar. Y quiero estar en el lugar correcto para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Esta fue una transmisión en vivo. Desde el Centro Apostólico y Profético Cristo está vivo. Desde el estado de Boston, Massachusetts. Te esperamos en nuestra próxima transmisión en vivo. Esta fue una transmisión en vivo. Desde el Centro Apostólico y Profético Cristo está vivo. Desde el estado de Boston, Massachusetts. Te esperamos en nuestra próxima. Yo decidí seguirte por cantarte y por creerte. Si puedo sentirte aunque no pueda verte, vivir por fe y no vivir por suerte. Y es que no importa que me vituperen, que por mí se alteren, pero no detienen lo que haces en mí. Por eso no vivo sin ti. Es que no puedo imaginarme un mundo sin tu favor. Y es que yo no quiero dejar de cantar de tu gran amor. Inunda todo este luz de ti. Yo me Toda la iglesia.
iglesia lo dice conmigo. Hasta que tu gloria nos consume.